Aunque me tome un minuto de mi tiempo, quiero solicitar al canal del Congreso que pudiera hacer un enfoque de este pleno del Senado de la República, lo que se conoce como un paneo de sus cámaras. ¿Por qué lo digo? Porque me parece que este momento que estamos viviendo en este momento es un momento plástico, es un momento que ilustra y describe con toda claridad la enorme insinceridad que existe tanto en la oposición como en el gobierno, la profunda hipocresía que hay en el propio partido gobernante. Se supone que estamos discutiendo el asunto más relevante de los últimos meses en la vida del país. Y estamos ante un pleno semivacío en el que nadie le cree al presidente de la República. La oposición, preocupadísima por la mayor crisis de legitimidad, está prácticamente ausente y ni siquiera los senadores del gobierno toman en serio al presidente de la República. Es el momento descriptivo de la profunda hipocresía de la clase política mexicana, empezando por el partido del presidente de la República. Por eso digo que es plástico el momento, porque ante el panorama desolador es decepcionante que no haya capacidad para entender lo que realmente está sucediendo en las calles de México. Nadie cree en el plan que acaba de presentar el presidente de la República. Si no, aquí se estarían discutiendo. Nadie cree en sus iniciativas presentadas ayer en el Senado de la República. Si no, aquí estaría su bancada, escuchando a la oposición, debatiendo con la oposición, contrariando los puntos de vista. El tema es descriptivo. Es una pena que se traslade esta imagen, pero es la realidad del país. Si el presidente ha sido incapaz de comprender el momento y salir con ese plan, el Congreso debiera tomarse más en serio su salida. El Congreso debiera tomarse más en serio su papel. Ha sido realmente desalentador escuchar al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, porque ese mensaje ha trasladado un signo preocupante de la incapacidad del gobierno para comprender la crisis que estamos viviendo. El reciclamiento de propuestas, el anuncio de medidas que ya se contemplan en la ley o en acuerdos administrativos como si fueran novedad. El presidente paga las consecuencias de encerrarse en un trío de voces que lo conducen. Paga las consecuencias de escuchar solo a Osorio Chong, a Luis Videgaray y al joven Nuño, el universo de sus oídos. El presidente anuncia otro paquete de reformas legislativas y ni siquiera es capaz de partir del reconocimiento de que las saca de la congeladora legislativa que su partido robusteció en la última década. Expresa propósitos sin método ni plazos, meras promesas que están lejos de resolver una de las mayores crisis que hayamos enfrentado, en la que convergen prácticamente todas las variables. Y eso es lo peligroso del momento. Irritación social, falta de crecimiento económico, altos niveles de pasmo e incompetencia gubernamental, desdén y desinterés en la oposición y represión política en las calles. Ni el ardid mediático ha podido proteger al presidente de la República. El teleprompter está agotado como método de apantallamiento.
está descobijado ante la realidad que le ha golpeado a la cara. Cualquiera habría pensado que ante la expectativa que habían creado anticipando anuncios trascendentales, daría un golpe de timón, o por lo menos un manotazo, al pacto de impunidad, que sabría tomar la oportunidad para atajar los delicados señalamientos de corrupción y tráfico de influencias que hay en su contra por la Casa Blanca, o que al menos presentaría el presidente de la República una propuesta puntual, sensible, que atacara frontalmente la corrupción y la impunidad que impera en México. No fue así. Ni una sola medida para atajar la corrupción que lo enloda, ni una idea en el discurso que lo recupere de la vulneración política y moral en la que se encuentra a 4 años todavía de concluir su mandato. El mismo diario The Economist, en su editorial de ese día, criticó que el presidente no reconociera ninguna responsabilidad por la crisis que se vive en el país y señaló que Peña Nieto podría haber perdido la oportunidad de cambiar el rumbo de la opinión pública. Ayotzinapa, lo he expresado en distintas ocasiones, es la muestra del agotamiento del régimen, de la crisis de legitimidad que vive el entramado institucional. Ese agotamiento es una ausencia profunda de responsabilidad ética, jurídica y política, que tiene que ver también con incapacidad e incomprensión de una amplia gama de actores políticos, sociales, empresariales, para asumir la realidad y trabajar en una perspectiva de largo plazo. Es la negación reiterada entre quienes tienen poder público para aceptar los valores esenciales de una democracia y un Estado de Derecho moderno. Nadie quiere renunciar a sus ventajas indebidas, privilegios y canonjías especiales. Quien está en el poder quiere seguir ganando con ventaja, y la ley, que debiera ser el instrumento por excelencia de la concordia, es un valor absolutamente negociable en nuestro régimen. Hace un par de semanas, aquí mismo, hablé del fracaso que constituye el llamado Estado de Derecho. ¿Quién realmente cree en México que se persigue la corrupción sin distingos ni favoritismos? Porque la complicidad de distintas instancias gubernamentales con el narcotráfico tiene sustento en una corrupción que trasciende lo policíaco. Por eso es tan restringida la visión del presidente de la República, o que solo se localiza en las políticas de seguridad. Es la debilidad institucional para llegar hasta las últimas consecuencias en el castigo a conductas desviadas, actos de corrupción, omisiones o violaciones a la ley, y para sentar precedentes ejemplares de sanciones administrativas, políticas y penales. Los actos de persecución a la corrupción política son selectivos en un sexenio, con propósitos de afianzamiento del poder al inicio de una administración, estrictamente mediáticos o para justificar acciones de mayor control autoritario. No hay un verdadero sistema de responsabilidades públicas. Carecemos de un ejercicio institucionalizado de rendición de cuentas. Falta una acción regular, imparcial y decidida de los ministerios públicos. Por el contrario, persisten vastas zonas de opacidad, ocultamiento y protección. En ello radica no solo el descrédito de la cuestión partidista y el concepto de lo político, sino el derrumbe del principal recurso en el que se finca un auténtico sistema democrático, su legitimidad. Los principales centros de decisión en el país están corrompidos. Las componendas y los disimulos en los poderes y los niveles de gobierno están a la orden del día, empezando por el Congreso. Ese es el problema de fondo, el pacto de impunidad y conveniencias mutuas que trastoca la verdadera institucionalidad por manejos facciosos, aprovechamientos personales, intereses estrictos sobre el interés general, y no se diga la corrupción y la impunidad de varios gobernadores, como bien lo señalaba Luis Sánchez.
Por eso también el agotamiento es un déficit de ciudadanía en el orden público y en el orden social. Sin embargo, la corrupción y la impunidad son los ejes esenciales por donde se vacía todos los días cualquier idea de participación ciudadana o donde se justifica el desdén. El desdén que se convierte en muchas cosas, no solo en decepción, en desánimo, en abulia, sino en odio, rencor y violencia. Nada lastima tan profundamente a la gente que a la falta de oportunidades, a la desigualdad social y a la pobreza se le sume la corrupción de los funcionarios públicos y el disimulo de la autoridad. En el fondo, el problema es mayúsculo y la tragedia de México, con la que incluso no debiéramos regodearnos, es que tenemos un presidente de la República que solo se concibe presidente de la clase política y no de una nación. Gobierna sobre las cúpulas partidarias porque las tiene controladas a partir de sus conductas vulnerables y debilidades conocidas. Pero esa distancia es el principal caldo de cultivo para que haya una profunda rebelión social. ¿Será capaz el sistema político y la clase política de cambiar antes que ello ocurra? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer después de escuchar al presidente. Largo su discurso, corto el contenido. Hay que preguntarnos en serio si se necesitaba esa ceremonia, esa salamería de gobernadores, legisladores, empresarios y funcionarios que le aplaudieron eufóricos. Una ley solo para la infiltración del narcotráfico en los municipios. ¿Y por qué no en los gobiernos estatales? ¿Y por qué no en el gobierno federal? Mando único en las policías estatales. ¿Y cuándo la base legal de la Gendarmería? ¿Ya no la Guardia Nacional? Todo lo demás es lo mismo, pero revolcado. Amigas y amigos senadores de este pleno semivacío, ante una crisis como la que vivimos, no se recurre a lugares comunes, ni se anda jugando con fuego en el desinterés o en las estrategias para dilatar los debates de los asuntos fundamentales. Tampoco se deja de lado la autocrítica. El presidente fue más allá que nosotros. Hizo suyo el grito "Todos somos Ayotzinapa" y derivó en varias interpretaciones. Pero ¿qué le dice al presidente Peña Nieto el grito "Fuera Peña"? ¿Cómo interpreta el clamor de una ciudadanía que hoy por hoy lo ha reprobado y lo ha colocado con los índices más bajos de aprobación, 39% desde 1995? El presidente de la República ha dejado pasar ese momento. Es la hora de cambiar y transformar seriamente las instituciones del país, sacudir la estructura del régimen político, si no queremos ser de manera consistente la vergüenza ante el mundo, como ahora lo somos. Si el presidente de la República no fue capaz, ojalá que el Congreso y el Senado de la República se ponga a la delantera de esa transformación. Por su atención, muchas gracias.